Buenas noches, Jerry. Buenas noches a todos. Que Dios les bendiga mucho. Empecemos entonces nuestro encuentro de esta noche. Ya hoy culminamos, como ya decía Jerry, el Antiguo Testamento. Se supone que hoy concluimos con la mirada cristiana del Antiguo Testamento y como ustedes han visto, ha habido mucha manera de entender lo que la iglesia nos ha enseñado a través de la Sagrada Escritura, o mejor, lo que Dios nos ha dejado a través de la Sagrada Escritura y de la historia del pueblo de Israel. Entonces, para hoy nosotros tenemos específicamente el tema 7, que es el exilio y el retorno, pero también los macabeos. Bien, entonces vamos a empezar. No sé si recuerdan dónde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos del reino. El reino de Israel estaba unido, era un solo reino y no había división. Ya el primer rey que se quiso tener, que fue Saúl, no fue tan bueno, ¿verdad? Como sabemos que no lo fue. Y luego entonces le sucede David y Salomón. Y habíamos dicho entonces que con el rey David pues se unifica por vez primera lo que se conoce como la monarquía de Israel, y el rey Salomón también, pero recordarán que el rey Salomón no se portó muy bien al final, sino que, con eso concluíamos, se dejó llevar por las mujeres que él tenía y se puso a adorar falsos dioses, las Astartes, y también veíamos a Moloch, el dios, entre comillas, el demonio del aborto. Bueno, pues viendo esta realidad, muere el rey Salomón, le sigue su hijo, pero en la parte norte quiere tener un propio rey, deciden ponerse de acuerdo, pero no lo logran. Entonces, en el proceso ocurre la división. Fueron a pedirle a Roboam, los del norte, o sea, Israel le fue a pedir a Roboam que vamos a hacer algo. Y el rey dijo, no, yo les voy a imponer más cargas que la que mi padre les puso, Salomón, ¿verdad? Si el rey Salomón le puso mucho dinero en impuestos, pues yo le pondré mucho más. Y empieza la división y este texto que les pongo acá a la izquierda, Primera de Reyes 12:16, el pueblo de Israel frente a Roboam dijo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Jesé. A tus tiendas, Israel, mira ahora por tu casa, David. O sea, atienda cada cual lo suyo. Y Judá entonces e Israel se dividieron. Y eso que ustedes ven en su pantalla es lo que se conoce como el reino del norte y el reino del sur. O sea, nosotros vemos que ya hay una separación para que lo que hemos venido mencionando de cómo fueron primero conocidos como hebreos, luego como israelitas y al final serán conocidos como judíos, aquí empieza. Al reino del norte o el reino de Israel corresponden 10 de las 12 tribus y al reino del sur solamente corresponden 2. Esas 2 tribus del sur son Judá y la pequeñita tribu de Benjamín. Solo Judá y Benjamín son las tribus del sur y el reino del sur o reino de Judá entonces es donde queda la ciudad santa. Fíjense que todavía está erigida ahí Jerusalén, queda dentro de los límites de Judá. ¿Qué pasa con eso? Que al estar ahí, Jeroboam, el del norte, el rey del norte, dijo en su corazón, si este pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en la casa de Yahvé en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán. Tomó consejo el rey e hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, basta ya de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Y colocó uno en Betel y el pueblo fue con el otro hasta Dan.
Ahí delante de ustedes pueden ver dónde colocaron los 2 becerros de oro. Había un templo, ya esto es paganismo, ¿verdad? Porque sabemos que eso fue condenado en el Éxodo, la postración no ante imágenes como tal, sino ante imágenes como si fueran dioses. Ese fue el problema. Recuerden que nosotros vimos la diferencia entre postrarse ante el becerro y postrarse delante de la serpiente de bronce. La diferencia era que la serpiente de bronce era un signo, no era un dios en sí mismo. El becerro sí es presentado como un dios. Y de hecho aquí, miren lo que dice Roboam, este es tu Dios, Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Y entonces empieza el problema de la apostasía de Israel, de la idolatría de Israel, y también puede ser entendido como un adulterio de índole espiritual, porque hemos hablado en otras ocasiones que el amor que Yahvé siente hacia su pueblo es el amor de un marido a su mujer. Cuando la mujer se acuesta con otros dioses, o sea, comparte con otros dioses, viene el pecado del adulterio. Entonces, ocurrió también, esto es 1 Reyes 16, que iban sucediéndose los reyes, no solamente Jeroboam y Roboam, sino que luego aparecían varios reyes que lo que hacían era mantener la división porque no iba a haber un acuerdo. Durante 60 años ocurrió esa guerra constante, una guerra civil, diríamos. Ahab, hijo de Omri, hizo el mal a los ojos de Yahvé más que todos los que fueron antes que él. Lo de menos fue haber seguido los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, sino que además tomó por mujer a Jezabel, la hija de Itobaal, rey de los Sidonios, y se fue a servir a Baal, postrándose ante él. Alzó un altar a Baal en el santuario de Baal que edificó en Samaria. Además del pecado de los becerros de oro, de esa idolatría, la Sagrada Escritura nos dice que cometieron aún más, que el problema no era solo lo de los becerros, sino que unirse a un Baal ya definitivo. ¿Por qué esta diferencia? ¿Cuál es la diferencia realmente? De los becerros se decía que este fue el Dios que te sacó de Israel. O sea, el pecado grave consiste no en adorar otros dioses, sino en postrarse ante imágenes como si fueran Dios. Y el Baal que se construyó en el santuario de Samaria, Samaria era la ciudad capital del reino de Israel, del reino del norte, ahí se colocó un santuario para Baal. Baal ya sí era otro dios. Y de hecho la palabra Baal lo que significa es Señor. Esta palabra, Señor, ustedes han visto que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento y que de ahí vienen muchos nombres de demonios, porque al final, espiritualmente hablando, no hay Dios fuera de Dios. Por lo tanto, cualquier otra manifestación sobrenatural, de un ser sobrenatural que no sea Dios o sus ángeles, evidentemente es un demonio, porque no hay Dios fuera de Dios. Entonces, también es importante el concepto de Baal, porque el Señor Jesucristo, todavía en arameo y en hebreo, en los textos que lo encontramos en hebreo, utiliza el concepto Baal para referirse a los señores. Y ustedes verán, cuando veamos en el Nuevo Testamento, que incluso cuando el Señor se acerca a la samaritana, piensen Samaria, ¿verdad? Reino del Norte. Ya ahora mismo ustedes deberían estar entendiendo por qué había enemistad entre los judíos y los samaritanos. Los de Samaria, o sea, el norte, al final no se les llama Israel, sino samaritanos, a todo ese reino. Los de Samaria eran idólatras, no se portaban bien, tenían este politeísmo, este paganismo fuerte entre ellos. Entonces, cuando el Señor se le acerca, por ejemplo, a la samaritana junto al pozo, ella le dice que no tiene Señor y él dice, claro, has tenido 5 y ni siquiera el que tienes ahora es tuyo. Queriendo decir que cosas han pasado por tantas idolatrías, por los Baales, y esos Baales no son verdaderamente el Señor.
Pero ya eso lo dejaremos para cuando hablemos del Nuevo Testamento. Entonces, este es el periodo en que aparece este gran profeta, el profeta Elías, que sería el profeta de los profetas, el profeta por antonomasia, o dirían ya algunos, porque ya la gente no conoce la palabra antonomasia, por default. El profeta de los profetas es San Elías. No tiene un libro propio, sino que aparece en Primera de Reyes su participación. Y luego nosotros lo vemos en la transfiguración y mencionado en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Elías era un profeta del norte, no del sur. Y por eso ustedes ven que en la historia de Elías, de San Elías, él trata tanto con profetas de Baal, trata tanto con gente que es pagana, que es idólatra. Piensen, por ejemplo, cuando Jezabel, esta que está descrita ahí en el texto, que es la mujer de Ahab, empieza a perseguirlo, que él tiene que correr por el desierto, etcétera, que llega al Sinaí, era en Israel, en el reino del norte. Y si Israel tenía estos santuarios, ¿qué iba a hacer un profeta de Yahvé, un profeta de Dios? Destruir los santuarios, destruir los profetas de Baal. Y por eso dice ese famoso texto que después de haber orado, que descendió fuego y consumió el altar del sacrificio, pues él termina, San Elías, matando a 450 profetas de Baal. Aquí nosotros vemos que aún en medio del pecado grande de Israel, gravísimo, el Señor sigue suscitando profetas. Y esto es un paréntesis espiritual importante. Aún en medio del pecado, el Señor no nos deja abandonados, sino que siempre pone personas con carácter profético que nos van acompañando, denunciando lo malo que hacemos. Aquí hay que también abrir los ojos porque el que está constantemente diciéndote que tú eres bueno, está adulando, no quiere tu salvación. El que quiere tu salvación te dice, ah, bien, pero pudiera ser mejor de esta forma, etcétera, porque la palabra de Dios lo que viene es a sacarnos de la comodidad en la que nos mete la concupiscencia, o sea, esa inclinación al pecado, a sacarnos de ahí para que nosotros podamos entonces dejar de hacer el mal que no queremos hacer y empecemos a hacer el bien que deseamos hacer. Pues después de Elías viene su sucesor Eliseo, y ustedes me imagino que habrán leído cosas fantásticas que realizan estos dos personajes, incluso el rato, entre comillas, el ascenso de Elías al cielo, arrebatado por un carro. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en ese sentido: después de haber aprendido la misericordia en su retirada al torrente de Kerit, Elías enseña a la viuda de Sarepta la fe en la palabra de Dios, fe que confirma con su oración insistente. Recordarán ese pasaje. En el sacrificio sobre el monte Carmelo, aquí es que están el pasaje de los 450 profetas de Baal, prueba decisiva para la fe del pueblo de Dios. El fuego del Señor es la respuesta a su súplica de que se consuma el holocausto a la hora de la ofrenda de la tarde. Y miren lo que dice el párrafo siguiente. Finalmente, volviendo a andar el camino del desierto hacia el lugar donde el Dios vivo y verdadero se reveló a su pueblo, Elías se recoge como Moisés en la hendidura de la roca hasta que pasa la presencia misteriosa de Dios. Pero solamente en el monte de la transfiguración se dará a conocer a aquel cuyo rostro buscan. El conocimiento de la gloria de Dios está en la del rostro de Cristo crucificado y resucitado. Importante esto. Oigan cómo lo dice la iglesia, ¿eh? La iglesia dice que el Señor, verdaderamente el Señor que busca el rostro de Moisés, Elías busca el rostro del Señor, perdón, es el que se ve verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo, no fuera de él. Y por lo tanto, Elías termina contemplando en la transfiguración aquello que tanto anhelaba. Continuamos entonces, y después de este episodio de Elías, Eliseo,
me gustaría ponerle este esquema para que entendamos más o menos qué es lo que va aconteciendo ahora en la historia del pueblo de Israel. Hacia el 930 hasta el 910 empieza el reinado de Jeroboam en Israel, ¿verdad? Que ya hablamos de eso. Y luego le sigue el reinado de Ahab en Israel, ya lo mencionamos, ese es el que estaba bajo las profecías de Elías, San Elías. Luego el reinado de Jehú en Israel, fíjense que los tres son reyes del norte. Y luego entonces aparece Josías, que es un rey del sur. Josías es sumamente importante porque con Josías viene una reforma que vamos a hablar a continuación. Luego le sigue el reinado de Ezequías, también en el sur. Pues mientras Jeroboam reinaba en Israel, Roboam reinaba en Judá. Roboam es el hijo de Salomón, ¿verdad? Y mientras Ahab reinaba en Israel, en Judá reinaba Josafat. Pues en todo ese periodo es que ocurre la guerra civil que hemos ido hablando. Entre estos reinados, son 60 años aproximadamente de guerra civil entre el reino del norte y el reino del sur, y obviamente todas las consecuencias morales, espirituales y disciplinarias que trae consigo eso, con que se rifaban los esclavos y las mujeres, mataban personas y todos, recuerden, eran del mismo descendiente. Todos venían de Jacob, se supone, pero bueno, así es que va actuando el demonio en nuestras vidas. Ahí les pongo los dos profetas, uno sucesor de otro, Elías y Eliseo, y luego entonces este periodo en naranja al final, en el año 722, ocurre la caída de Samaria y la destrucción de las 10 tribus. ¿Qué es esto? El reino del norte se le profetizó que si no cambiaba de actitud, el Señor lo iba a borrar. No cambió de actitud, el Señor lo borró. ¿Cómo lo borró? Permitió que viniera un imperio inmenso y se los desapareciera a todos, los llevara a todos esclavos, matara a muchos, etcétera. Y por lo tanto, de las 12 tribus de Israel, solamente quedan dos. El reino del sur, Judá, que sería Judá y Benjamín. Pues en todo el periodo en que Josías reinaba y luego entonces cae Samaria, es que existe la primera parte del profeta Isaías. Isaías, uno lo conoce por ser, el gran profeta. Gran profeta por el tamaño de su libro, realmente. Es el profeta que tiene un libro más grande. Sin embargo, no quiere decir que profetizaba mejor. Siempre todos profetizaban de parte de Dios, pero sí nos es muy conocido por muchas razones. Pues miren el mapa ahí, no sé si se ubican. A la izquierda en el sur del Mediterráneo y la isla de Chipre. Abajo a la izquierda, en verde, ahí está Egipto, ¿verdad? Específicamente al lado del Nilo, al norte del Nilo. Y eso que les pongo en rojo y en morado, bueno, pues el reino del norte en rojo y el reino del sur en morado. Pues, ¿qué sucedió? Que del este empezó a crecer Asiria. El imperio asirio empezó a gobernar y toda la franja donde está la tierra prometida y el norte de África, ese es el imperio asirio. ¿Y qué pasó? Que el imperio asirio encontró en el reino del norte gente que estaba opuesta directamente a ellos. ¿Y qué hicieron? Lo destruyeron y lo desterraron a Babilonia. Babilonia siendo una de las ciudades grandes, ¿verdad? De allá. Y el único sobreviviente fue el reino del sur. El reino del sur batalló durante muchos años al imperio asirio para que no fuera sacado de su tierra prometida. Bueno, pues en este proceso, dice Segunda de Reyes, que uno de los reyes, Ezequías, que les mencioné anteriormente, hizo lo recto a los ojos de Yahvé enteramente como David su padre. Él fue quien quitó los altos, derribó las estelas, cortó los cipos, confió en Yahvé, Dios de Israel, se apegó a Yahvé y no se apartó de él, guardó los mandamientos que Yahvé había mandado a Moisés,
Yahvé estuvo con él y tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. El texto lo que nos dice es por qué Judá no fue sometida al imperio asirio. Era porque el rey de Judá se había portado como Dios quería. Algún rey que se porte como Dios no quiere, bueno, pues entonces viene la consecuencia para su reinado. Aquí vemos entonces en Segunda de Reyes 18 que Ezequías hizo tan bien todo que dice que es comparable al rey David como hizo todo. Entonces, aquí es que aparece el profeta Isaías, que ya les mencionaba, donde Isaías viene a dialogar con estos de Judá y, por ejemplo, les pongo este famoso texto que es del primer capítulo de Isaías. Venid pues y disputemos, dice Yahvé. Así fueren vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán. Así fueren rojos como el carmesí, cual la lana quedarán. Si aceptáis obedecer lo bueno de la tierra, comeréis. Pero si rehusando os oponéis, por la espada seréis devorados, que ha hablado la boca de Yahvé. Esto es Isaías diciendo, miren lo que le pasó al norte. Tienen que portarse bien. Si se portan bien, aún teniendo pecado contra Dios, Dios se los perdona. Ahora, desde que dejen de obedecer a Dios como pueblo, Dios se va a encargar de hacerlos desaparecer por la espada, de ser conquistados, diríamos. Entonces nosotros vemos que está Ezequías, luego le sigue su hijo Manasés. Manasés se portó mal y cuando se vio expuesto al enemigo, entonces hubo una conversión en su interior y el Señor lo libró y empezó él a decir, sí, estaba equivocado, Dios es el verdadero Dios. Luego su hijo Amón también se portó mal y luego llegó el hijo de Amón que se llama Josías. Nosotros vemos en los reyes de Israel lo que es la vida nuestra, los reyes de Judá, lo que es la vida nuestra, de que hay veces que estamos bien, acabamos de salir de un retiro, lo mejor es el Señor vive, Cristo reina, etcétera. Pasa un tiempecito y viene un problema de salud. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer, yo que siempre pongo mi confianza en el Señor me ha abandonado, yo he perdido mi fe, etcétera. Y así vamos en una especie de montañas rusas, esto debería alertarnos y hacernos entender que cuando yo me pongo renuente ante las cosas de Dios, ¿por qué tú me castigas a mí y no castigas a fulano, fulana, que es el que se porta mal? No es a fulano que le llega el castigo, es a ti que te está llegando, porque tú te estás rebelando contra aquel que es el único que es amor y que si ha permitido una enfermedad, sea terminal incluso en tu vida, algún problema económico, alguna muerte de un familiar, nosotros sabemos que no hay nada que escape de los planes de Dios. Y por lo tanto, como diría Santa Teresa de Jesús, dame muerte, dame vida, dame salud o enfermedad, dame lo que quieras darme. ¿Qué mandas a hacer de mí? Porque yo no existo para mí, yo existo para Dios, ¿verdad? Entonces, en el reinado de Josías ocurre lo siguiente, y puse el pasaje casi completo porque me interesa que lo entendamos. Envió el rey Josías, ¿verdad? Al secretario Safán, hijo de Asalías de Mesulán, a la casa de Yahvé. El sumo sacerdote Gilquías dijo al secretario Safán, he hallado en la casa de Yahvé el libro de la ley. Me detengo aquí. ¿Qué pasa? Que cuando había todas estas guerras y luego viene el imperio asirio y demás, había guerras. Y de las cosas que sucedieron fue que el libro que nosotros conocemos como el libro del Deuteronomio, recuerden, fue escondido, ya sea para que no lo dañaran, no lo robaran, fue escondido en el templo. Pero durante años el pueblo dejó de leer el libro. ¿Por qué? Porque no lo encontraban. Pues con el rey Josías, que quiso volver a que todo fuera como antes, estaban, como quien dice, reconstruyendo, reorganizando en la casa de Dios, y el sumo sacerdote le dijo al secretario, encontré en el templo el libro de la ley.
Entonces sigo leyendo. Fue el secretario Safán al rey y anunció al rey: el sacerdote Hilquías me ha entregado un libro. Y Safán lo leyó en presencia del rey. Y cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Oigan por qué, ordenó el rey: id a consultar a Yahvé por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque es grande la cólera de Yahvé que se ha encendido contra nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro haciendo lo que está escrito en él. Oigan, ¿cuál fue el pecado? Que como no leían el libro, no cumplían la ley. Eso pasa con nosotros. Como yo no leo la Sagrada Escritura, como yo no me formo, entonces yo peco y me atrevo a decir, lamentablemente eso es una mentira de los demonios, no, pero yo no sabía, si yo no sabía no era pecado. No es eso lo que enseña la iglesia. La Madre Iglesia enseña que lo malo es malo y que el pecado es pecado incluso si tú no lo sabes. Ahora, si no lo sabes, es pecado venial. Si lo sabes, si lo cometes, es mortal, pero sigue siendo pecado. No existe mentira blanca, por ejemplo. No, es pecado el pecado. Sigo leyendo ahí el segundo párrafo. Fueron entonces donde la profetisa Huldá, y ellos le hablaron y ella les respondió. Y oigan lo que les respondió. Así habla Yahvé, Dios de Israel. Decid al hombre que os ha enviado a mí. Así habla Yahvé: voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todas las obras de sus manos. Mi cólera se ha encendido contra este lugar y no se apagará. O sea que no era el no haber leído el libro, sino que por no haber leído el libro se fueron inventando dioses, se fueron inventando cosas y se fueron apegando a otras divinidades. Nos pasa cuando no nos formamos. Si nosotros no entendemos la Biblia, por ejemplo, a propósito de este curso, si no entendemos la Biblia en la iglesia, que así fue que Dios la quiso, empezamos a interpretar los versículos como queremos y empezamos a apegarnos y, por ejemplo, ustedes lo saben, lamentablemente, empiezan a enviarse mensajes de cursos de ángeles que encontré en internet, que nosotros no creemos en esas cosas nueva era. Nosotros, por ejemplo, creemos solamente en el nombre de Miguel, Gabriel y Rafael. Cualquier curso, délo quien lo dé, que te diga que de los 7 arcángeles sabemos los 7 nombres, saque los pies de ahí, porque no es enseñanza de la iglesia. Pero como no conozco la enseñanza de la iglesia, me voy convirtiendo a estos pequeños ídolos, a estos grandes demonios, y termina entonces, citando, la cólera de Yahvé encendiéndose contra este lugar y no se apagará. Entonces empieza el castigo contra Judá por eso, y dice Jeremías, que es el profeta que se destaca acá, ¿verdad? Junto con Isaías, pero sobre todo Jeremías: miré a la tierra y he aquí que era un caos, a los cielos y faltaba su luz. Miré a los montes y estaban temblando y todos los cerros trepidaban. Miré y he aquí que no había un alma y todas las aves del cielo se habían volado. Miré y he aquí que el vergel era yermo y todas las ciudades estaban arrasadas delante de Yahvé del ardor de su ira. Yahvé permitió que el profeta Isaías viera la desolación de Judá. Lo único que quedaba del pueblo elegido era Judá, y hasta Judá fue sometida, porque Dios, Él tiene que darle a cada cual su consecuencia. Y si usted se portó mal, Yahvé saca, esto es citando al Señor Jesús, hasta de los hijos de las piedras, hijos de Abraham. Por lo tanto, si hay que castigar un pueblo entero, en nuestro caso ahora, si hay que castigar un planeta entero para que nos convirtamos, el Señor mandará un castigo para el planeta entero, ¿eh? Entonces, sin embargo, ¿qué nosotros vemos en todo este texto? Los textos de Jeremías, los textos de las crónicas y demás. Dice Jeremías que Yahvé iba a destruir
el pueblo, pero había un grupito, un resto se llama, que no iba a ser destruido, porque entre tanta maldad había quienes podían portarse bien y querían portarse bien. Piensen, por ejemplo, aquello que pasó con Noé y el diluvio. Piensen, por ejemplo, aquello que pasó con Lot en Sodoma y Gomorra. O sea, Yahvé siempre tiene un resto, un grupo de elegidos, que son los que le son fieles. Pues ese resto no será destruido. También nos dice Jeremías que es con ese pequeño resto se establecerá una nueva alianza. Miren que nosotros hemos visto ya varias alianzas, pues una nueva alianza con un pequeño pueblo, con un grupito elegido, se establecerá una nueva alianza y que Dios va a redimir a su pueblo. Otro profeta que aparece aquí es Ezequiel. Ezequiel nos cuenta que Dios sí manda el castigo a Judá, pero no para que se quede eternamente castigado, sino para redimirlo. Y luego entonces les dice a su pueblo, ese castigo que yo les mandé no es por venganza mía, era para que ustedes se corrigieran. Y aquí es lo que nosotros tenemos que entender de que si Dios castiga o no castiga. Escuchen bien, no se cierren, escuchen bien. La iglesia nunca ha negado que Dios castiga, nunca. Pero el castigo de Dios es entendido como eso. Dios castiga, sí, pero no como venganza, sino como corrección. Algunos dicen, Dios no puede castigar porque Dios es amor. Entonces yo le digo a esa persona, pues tú eres un papá que odia a sus hijos porque tú los castigas. No es por amor. Bueno, pues sepan que entonces el mismo Dios le dice a su pueblo que no era por venganza, sino por disciplina, que él había permitido eso. Y esto es fuerte, porque todo el pueblo desapareció y fue enviado al exilio, específicamente a Babilonia, y nosotros vemos la realidad en Babilonia. En Babilonia es que uno encuentra textos como Jonás. En Babilonia es que uno encuentra textos como Daniel. ¿Y qué nos dice allá en Babilonia? Ustedes lo ven ahí en ese cuadro. Eh, Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantarnos un cantar de Sión. ¿Cómo cantar? Un cantar del Señor en tierra extranjera. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, o sea, que no pueda tocar, ¿verdad? Que se me pegue la lengua al paladar, porque le piden que cante. Si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la de mis alegrías. Eso es un salsia de esto. El Catecismo, el 710 dice, el olvido de la ley y la infidelidad a la alianza llevan a la muerte. El exilio, aparente fracaso de las promesas, oigan qué lindo, es en realidad fidelidad misteriosa del Dios Salvador y comienzo de una restauración prometida, pero según el Espíritu. La iglesia nos dice, todo el pueblo fue llevado al castigo en otro lugar porque Dios es misericordioso. Oigan, ¿por qué? Era necesario que el pueblo de Dios sufriese esta purificación. El exilio lleva ya la sombra de la cruz en el designio de Dios y el resto de pobres que vuelven del exilio es una de las figuras más transparentes de la iglesia. O sea, el exilio es sinónimo de lo que va a pasar Cristo, que tiene que morir, y también la iglesia, que tiene que morir. Pero el volver es lo que la iglesia hace. Fíjense que nosotros somos iglesia peregrina, que venimos del exilio, que venimos a encontrarnos verdaderamente con Dios, que sabemos lo que queremos en Dios. Esto es hermosísimo. Pues, ¿qué pasa? Vinieron no solamente el imperio asirio, sino que por encima del asirio dominó el persa. Se adueñó de tantas cosas que también el pueblo de Israel sufrió ahí. Y dice Esdras, este gran personaje, así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos,
me ha dado todos los reinos de la tierra. El que me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Suba a Jerusalén, en Judá, a edificar la casa de Yahvé, Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. A todo el resto del pueblo donde residan, que las gentes del lugar les ayuden proporcionándoles plata, oro, hacienda y ganado, así como ofrendas voluntarias para la casa de Dios que está en Jerusalén. El edicto de Ciro. El rey de Persia fue conmovido, Dios lo utilizó y permitió que los exiliados en Babilonia pudieran volver a su tierra y pudieran edificar. Este Ciro es prefiguración de nuestro Señor Jesucristo, el gran Salvador. Es Esdras, el sacerdote, que también es líder en ese momento, y por eso nosotros vemos en el libro de Esdras, capítulo 3, que Josué, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, los hijos de Odavías, se pusieron como un solo hombre a dirigirlos a los que trabajaban en la obra de la casa de Dios. O sea, volvieron y lo primero que hacen es edificar el templo, antes que sus propias casas. En cuanto los albañiles echaron los cimientos del santuario de Yahvé, se presentaron los sacerdotes revestidos de lino fino con trompetas y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar a Yahvé según las prescripciones de David, el rey de Israel. Y miren qué hermosura. Cantaron alabando y dando gracias a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su amor para Israel. Y el pueblo entero prorrumpía en grandes clamores, alabando a Yahvé, porque la casa de Yahvé tenía ya sus cimientos. Oigan, ¿por qué se alegraban? Muchos sacerdotes, levitas y jefes de familia, ya ancianos, que habían conocido con sus propios ojos la primera casa sobre sus cimientos, lloraban con grandes gemidos, mientras que otros lanzaban gozosos clamores. Este fue el inicio de la reconstrucción de Israel. Ya no había una primera casa, sino que habría una segunda casa. Pero ocurrió otro imperio. Alejandro Magno empezó a conquistar, llegó lejísimo, conquistando, luego termina muriendo y sus hijos se lo dividen y otros generales se lo dividen, y entonces el imperio helenista, que así se llama, eh, toma ya otra vez Israel, que estaba tranquilo, Judá, que estaba tranquilo. A la vuelta del exilio, como los que volvieron fueron de Judá, empiezan a llamarse judíos. Judá estaba tranquilo, el pueblo estaba tranquilo, pero llegó el imperio helenista. Incluso al dividirse el sur, o sea, hacia África, lo tuvo Ptolomeo, y el norte, pero ¿verdad? En el Medio Oriente, lo tuvo Seleuco. Pero la tierra prometida estaba en el mismo medio, y por eso habían siempre pleitos. Ellos estaban en la misma división, en los mismos enfrentamientos. Y ustedes van a encontrar que los que siguen a Seleuco son seleucidas, y los ptolomeos, bueno, pues ahí ocurren los últimos libros del Antiguo Testamento. Dice segunda de Macabeos que aún Dios, teniendo tanta misericordia con ellos, se dejaron manipular. Y miren lo que dice aquí. Era tal el auge del helenismo y el progreso de la moda extranjera a causa de la extrema perversidad de aquel Jasón, que tenía más de impío que de sumo sacerdote, que ya los sacerdotes no sentían celo por el servicio del altar, sino que despreciaban el templo. Y miren qué horror. Descuidando los sacrificios en cuanto se daba la señal con el gong, este platillo grande que se golpeaba, ¡pam!, se apresuraban a tomar partes en los ejercicios de la palestra contrarios a la ley, sin apreciar en nada la honra patria, y tenían por mejores las glorias helénicas. Para que entiendan, desde que sonaban los juegos olímpicos, entre comillas, ¿verdad? Pero para que entiendan, estos juegos griegos, los sacerdotes se quitaban la ropa, se llenaban de aceite y salían a correr desnudos, como todos los griegos lo hacían. Y eso era horripilante, porque si ustedes recuerdan del libro del Éxodo y del libro del Levítico, a los sacerdotes era a los únicos que se le prescribió por ley ropa interior. La gente no tenía obligación de usar ropa interior, pero el sacerdote sí.
porque cuando subía a ofrecer el sacrificio en el altar, dicen esos libros que no podía verse sus partes íntimas. Por lo tanto, había una ropa interior sacerdotal. ¿Y qué hizo esta gente? Lo opuesto a de donde lo sacó Yahvé, o sea, lo opuesto de la gracia. Ellos estaban en pleno pecado porque preferían lo que decía el imperio. Nosotros no estamos lejos de eso, lamentablemente. Hay muchos sacerdotes que se están inclinando más por las redes sociales que por la atención de los fieles. Hay muchos que están pendientes de otras cosas, de agradarse entre ellos o agradar al mundo y no agradar a Dios. Bueno, pues sepan que también dice, 2 de Macabeos, capítulo 6, poco tiempo después, el rey envió al ateniense Geronta para obligar a los judíos a que desertaran de las leyes de sus padres, oigan, y a que dejaran de vivir según las leyes de su Dios, y además para contaminar el templo de Jerusalén, oigan, el que tomó tiempo reconstruirlo, dedicándolo al Zeus olímpico y el de Garicín a Zeus hospitalario, como lo habían pedido los habitantes del lugar. No solamente yo me porto mal, sino que yo decido ir al templo y decir que el templo hay que usarlo para lo que a mí me dé la gana. Eso ocurre hoy. Hay documentos que dicen cuál es el correcto uso de los templos en la iglesia, pero ignoramos esas cosas y vemos que hacen danzas delante del altar, en medio de la liturgia o después de la liturgia. Vemos que hacen cualquier tipo de cosas que no son propias del templo y aún así creemos que Dios va a tener mucha misericordia con nosotros si no nos arrepentimos. Ojalá que sí nos arrepintamos a tiempo, porque para muestra todo lo que estamos viendo ahora. Y ya casi para terminar entonces, ante este desorden del imperio griego, o sea, diría un dominicano, pero nosotros no creemos en eso, qué mala suerte han tenido. Nosotros no creemos en la mala suerte, creemos que ha sido disposición de Dios todas estas cosas. Dice el catecismo, comienza a expresarse la fe en la resurrección. En sus pruebas, los mártires macabeos confiesan, el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Y también es preferible morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por él. Los macabeos era una familia al principio, pero luego fue un movimiento de gente judía que no soportó más el comportamiento de la jerarquía en ese momento y se lanzó a las calles, empezando por Matatías y sus hijos. Y mataron a un apóstata y se negaban a hacer las cosas que el imperio decía y empezaron una revuelta, esta es la famosa revuelta de los macabeos, y está narrada en los dos libros. ¿Qué nos enseña en los libros de los macabeos? Primero, que Israel no es el que viene directamente de Abraham y punto, sino que es el resto que se mantiene fiel. En ese texto que les pongo ahí, entre paréntesis, explica que había mucha gente que no era de judío, que se adhería a ellos y que eran conocidos como Israel. Que eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros no somos directamente descendientes de Abraham, sino que nosotros hemos sido adoptados por la fe de Abraham en nuestro Señor Jesucristo por el Padre. También aprendemos en 2 de Macabeos, el capítulo 7 específicamente es la famosa historia de la madre de los 7 muchachos. Sabemos que los santos resucitan para la recompensa eterna. Una de las dificultades que tuvo el Señor Jesucristo en su época era que los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos no. Los saduceos decían la resurrección no existe, esto es aquí y ahora. Sin embargo, en el libro de los Macabeos sí queda patente este tipo de cosas. También nos narran que el martirio es mejor que apostatar, diría Santo Domingo Sabio, el pequeñito Dominguito, antes muerto que pecar, ¿verdad? Es eso. Prefiero ser matado por mi fe en lugar de renunciar a mi fe. Luego también aprendemos que Dios juzga como un padre juzga a sus hijos. Dios no juzga de cualquier manera, pero sí juzga, sino como un padre juzga a sus hijos. Y por último, entonces,
aprendemos que es bueno y es sabio rezar por los difuntos. Estas 5 cosas son las que creía el pueblo judío en tiempos del Imperio griego. Esto ocurre hasta el siglo I antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando por fin vencen los macabeos y hay un relativo periodo de autonomía, hasta que luego empieza el Imperio Romano a conquistar, y bueno, pero ya eso lo dejaremos para el Nuevo Testamento. Quiero concluir con esta cita del Catecismo de la Iglesia Católica, que lo aprendemos también de los macabeos. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Y citando a San Juan Crisóstomo sigue: llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos le lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Eso lo vemos, por ejemplo, con Judas Macabeo, que ofrece sacrificio por los difuntos de su lado, que se habían portado mal desde el punto de vista espiritual. Se puede. Entonces, un consejo a los que no entienden estas cosas: en lugar de ustedes estar diciendo que ya tu difunto, quien sea, que ya está en el cielo gozando con Dios, si tú dices eso, ya no vas a volver a orar por esa persona. Sin embargo, sabemos que para entrar al cielo hay que estar libre de pecado mortal, o de pecado en general, perdón. Hay que estar libre de pecado. Por lo tanto, es un daño que nosotros nos hacemos a nosotros mismos cuando decimos, ya fulano está descansando. No, puede que sea que no esté descansando, puede que esté purgando. Por lo tanto, celebremos la Santa Misa en honor a ellos, ¿verdad? Hagamos misas para los difuntos, pero también dice ahí el catecismo que podemos dar limosna en función de mi difunto. Si mi familiar era muy tacaño o era egoísta, yo tengo que dar limosna para que esa es la gracia que trae la limosna sobre el alma, recaiga sobre esa alma. Igual obtener indulgencias, igual hacer obras de penitencia. Una obra de penitencia sencilla es rezar de rodillas, por ejemplo. Los que pueden, obviamente, porque ahorita hay problemas de cadera y de rodillas, lo sé. Pero digo, hay tantas formas en las que podemos darle alivio a nuestros difuntos y no mentirnos con que ya están en el cielo disfrutando de la gloria de Dios. Hasta aquí el Antiguo Testamento. Ahora procedo a dar chance a sus inquietudes. Omar, la verdad que las gracias por todo este tema. Yo sé que es un esfuerzo grande en tan solo una hora poder tocar tantos temas que son tan profundos, largos e interesantes, y que, como tú bien me has dicho en otras ocasiones, esos son temas que duran meses, uno nada más. Y esto es un curso que se da realmente en 2 o 3 años para profundizar en todos esos detalles. Pregunta aquí Rosa María Toribio: ¿cuáles otras normas litúrgicas tiene nuestra iglesia sobre el templo para conocerla? Por ejemplo, además de no danzar frente al altar. Bueno, muchísimas. No me voy a poner a citarlas acá, pero hay documentos de eso. Pero básicamente la iglesia dice que el templo, como es consagrado, tiene que ser un lugar donde se realicen cosas sagradas, no nada profano. Y los bailes, por ejemplo, no son cosas sagradas. La liturgia romana no conoce el baile. Okay. Tenemos aquí, dice Miriam Moreta, ¿por qué se calculaban los años de mayor a menor? Por ejemplo, de 930 a 910.
Ah, eso somos nosotros que lo hemos hecho después de que nuestro Señor Jesucristo naciera. En los años se calculaban en función de los imperios. Tantos años de la fundación de Roma, tantos años de la fundación de Babilonia, etcétera. Pero hubo un momento ya en el cristianismo donde se pidió que todo estuviera en función de nuestro Señor Jesucristo y por eso el año 1 es el de nuestro Señor Jesucristo. Lo que ocurrió antes de eso se calcula de atrás para adelante y lo que es después de eso es la secuencia normal de los números. Perfecto. Pregunta, a ver, por aquí, una pregunta de... Bueno, tengo que usar el mouse. Vamos a ver por aquí. Que si y los conciertos de música clásica en los templos, que si también es una falta. Es la última pregunta que vamos a responder de eso, ¿verdad? Porque me interesa mucho que sea de Biblia. Eh, Claro. si la música clásica es sacra, sí. ¿Por qué? Porque la música clásica no es solamente instrumental, sino que hay, por ejemplo, misas que compusieron Mozart, que compuso Bach, que compuso Pergolesi, etcétera. Y eso sí se pueden tocar porque aunque no son litúrgicas, o sea, no son cantos para la liturgia, sí son música sagrada, o sea, escrita desde la liturgia y para la alabanza de Dios. Eso sí pudiera hacerse. Igual que el canto religioso popular, lo único que en lo personal les digo, hay que filtrar muchos cantos religiosos populares porque lamentablemente pueden contener herejías. Entonces, díganme ustedes que desde el templo se empiecen a propagar herejías de manera bonita y fácil de aprender en la música. Omar, con relación a, tú me comentaste algo con relación a la participación de los sacerdotes en las redes sociales. Y pregunta Marisela Melo, con respecto a los sacerdotes en las redes sociales, que si realmente se debe apoyar y seguirlos a esos sacerdotes que están en las redes sociales. Bueno, hay que ver el servicio que hacen, porque por el hecho de que estén en las redes sociales no está mal, eso está muy bien. Ahora, una cosa es estar en las redes sociales evangelizando y otra cosa es estar en las redes sociales dando mal testimonio. Ya, tú sabes. Sí, Pero y como tú, me imagino que tú dices, por ejemplo, no solamente es estar en las redes sociales, tienes que ocuparte de tu parroquia, tienes que celebrar tus misas, tienes que dar dirección exacto, espiritual, confesar, lo que tú realmente, no solamente redes, a eso que tú te exacto, vas. Apoyémoslo, es una forma, es un medio de evangelizar. Ahora, el sacerdote no está hecho solamente para estar en las redes sociales. Eso es lo que tú claro, dices, ¿verdad? exactamente, exactamente. Ok. Veo por aquí una otra pregunta. ¿Es posible, déjame ver, que si una persona, hasta cuándo se le debe orar a un difunto? ¿Qué tiempo? ¿Cómo uno sabe Mira, cuándo debe qué dejar de orar? interesante pregunta, que la iglesia no tiene límites con el tiempo para la oración de los difuntos. O sea, no dice, tienes que orar hasta tal día, etcétera, sino que propicia eso. De hecho, hay misas para el año del difunto, para los 10 años, para los 30 años del difunto. O sea, eso existe en el misal. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que por los difuntos no deberíamos dejar de rezar nunca. Ya Dios pondrá en nuestro corazón si alguien ya sí esté gozando de la gloria celeste, pero realmente no sabemos. Eso lo sabe solo la sede, o sea, a Pedro se le dieron las llaves y por eso es que pueden canonizar, por ejemplo, los papas a alguien a ser santo. Nosotros a seguir rezando por los difuntos. Y un consejo muy personal, recen sobre todo por aquellos que la gente cree que está en el cielo, entiéndase, curas, obispos, monjas, gente que ha sido aparentemente buena en esta vida. ¿Por qué les digo esto? Porque hay mucha gente que cree que por haber sido consagrados ya se han salvado y lamentablemente no es así. Hay que perseverar. Exacto. Eh, tú mencionaste algo entre la relación entre Maloc y el aborto. La semana pasada, sí. La semana pasada, que si tú podrías brevemente la relación que existe.
Sí, Moloch es uno de esas divinidades que vimos en el Antiguo Testamento que para apaciguar había que ofrecerle niños, matar niños en su presencia, niños recién nacidos. Entonces, esa es la imagen que está, les decía la semana pasada, en el circo en Roma, que se erigió, se levantó una estatua a Moloch otra vez y realmente hace referencia a esto, a la matanza constante que hay de niños en el mundo a través del aborto. Pregunta Ashley Patiño. ¿Es cierto que cuando morimos no vamos directamente al cielo si no estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo para ser juzgados? Todos vamos a ser juzgados en el juicio final, pero hay quienes están en el cielo, en alma. O sea, ustedes ven, por ejemplo, que el alma de los santos están en el cielo, pero todos los santos tendrán que pasar por el juicio final, excepto la Santísima Virgen María, obviamente. Pero no necesariamente estamos todos esperando, sino que hay algunos que ya empiezan a gozar del cielo, otros empiezan a padecer del infierno y otros purgan sus penas en alma. Y luego del juicio final, entonces, pues procedemos a la gloria celeste o a la condena eterna, dependiendo de nuestros méritos. Por eso se habla de la iglesia peregrinante, purgante y triunfante. Exacto. Que la peregrinante, nosotros que estamos en ese proceso de caminar hacia la casa del Padre, la iglesia purgante, que es la que está en ese proceso de santificación, vamos a decir, de purificación, mejor dicho, y la iglesia triunfante ya es la que está gozando de la presencia del Señor. Ahí solamente, como tú dices, el Señor sabe, su infinita misericordia, si de esta iglesia peregrinante en la que estamos todos, qué tiempo vamos a estar en la purgante o si vamos directamente, eso nada más lo sabe él. Sí. Es así. Así es, así es. Ok. Dice, dice que apropiado hablar de los difuntos. Dice, en los difuntos, quien acaba de perder, por ejemplo, dice de Diana González, que perdió a su madre la semana pasada, que qué apropiado es hablar de los difuntos. En la cruz Jesús dijo al ladrón arrepentido, hoy estarás en el paraíso. ¿Será cierto que al último minuto te arrepientes sincero y entras en el reino de los cielos? ¿Será cierto? No, es enteramente cierto. Cualquier pecador, por grande que sea, se arrepiente en cualquier momento de su vida y puede empezar a disfrutar de la gracia, pero no totalmente. Fíjense que el Señor Jesús no le prometió al ladrón arrepentido el cielo, sino el paraíso, que no es lo mismo. El paraíso es el empezar a disfrutar de él, dirían en otro lenguaje el mismo Señor, el seno de Abraham. O sea, vas a morir con esperanza, a diferencia del ladrón no arrepentido que muere sin esperanza. Pero ese ladrón arrepentido tiene que morir, tiene que purgar lo que tenga que purgar si no hubo un arrepentimiento total y luego resucitar para el juicio final y acceder al cielo. Porque es que el cielo estaba cerrado hasta que nuestro Señor con su muerte y resurrección lo abrió. Dice Rosanni, Dios le bendiga. ¿Podría aclararme sobre las indulgencias y las misas a los difuntos? Sí, rápidamente pudiéramos decir, las indulgencias son el perdón de la pena temporal. ¿Cómo así? Yo cometo un pecado, me confieso y se me perdona el pecado, pero mi alma todavía queda pegada o apegada a caer más fácilmente en ese pecado. Eso es lo que se llama la pena temporal. O sea, es más fácil para mí volver a caer en ese pecado. Entonces la iglesia ha dispuesto actos para yo obtener indulgencias, o sea, la remisión de eso. ¿Cuáles son? Por ejemplo, adoración de 30 minutos a Cristo Eucaristía, lectura de 30 minutos de la palabra de Dios, el rezo del Santo Rosario, rezar las letanías del Santo Rosario, puedes rezarlas sola si quieres, no tiene que ser pegada al Rosario, etcétera. Hay muchas, muchas. Entonces, yo puedo lucrar esas indulgencias para el difunto o para los difuntos. Uno puede decir, para el más necesitado de la misericordia de Dios. Puede ser así, no hay problema. Igual las misas. La misa de difuntos no es la misa del día y yo apunto el nombre y ya. No, no, hay condiciones. La iglesia pone condiciones
Eso que yo acabo de decir se permite, pero también en el misal ustedes pueden encontrar misa de difuntos. Y, por ejemplo, ustedes y yo, que no celebramos misa, ¿verdad? Porque no somos sacerdotes, pero podemos rezar la liturgia de las horas por los difuntos. Hoy, por ejemplo, en lugar de rezar la víspera de lunes, pudiéramos haber rezado víspera de difuntos, en honor a los difuntos, porque los lunes la iglesia tradicionalmente se la dedica a los difuntos. Okay. Pregunta Lisette, que hay personas que le piden a los difuntos, que si eso está correcto. Sí, eso es una práctica que se ha perdido. La misma iglesia en el catecismo dice que los difuntos pueden interceder por nosotros en su condición de, ¿verdad?, purgante, porque no están apartados del diálogo con Dios, al revés, están contemplando más fácilmente el trabajo de Dios que nosotros, porque lo están haciendo con los ojos del alma. Entonces, por eso queda, yo no sé si alguno recordará, estampitas de un alma en fuego y decía, bendita ánima del purgatorio, ruega por mí. Es eso se hace, no está en contra de la fe. Tú sabes, Omar, que tuve la oportunidad de uno de los párrocos de nuestra parroquia, cuando íbamos a visitar personas enfermas a llevarle Sí, la comunión, él siempre le decía, y a mí me chocaba, a los que estaban muy enfermos, los envejecientes, le decía, por favor, ore por mí. Y me dice, esas personas están más cerca en ese sufrimiento, están más cerca de Dios que yo. así Y es. le hablaba como con esa convicción de realmente de que ese sufrimiento, ese padecimiento y esa fe le hacían a esa persona estar muy cerca de Dios. Dice, mire, yo voy a orar por usted, ore usted por mí. Después cuando salíamos, me hacía ese comentario, me dice, en ese proceso de sufrimiento y de fe, son personas que están muy cerca de Dios. Así Eso es es. así. Así Digo, es, eso, no, definitivamente. ¿eh? Definitivamente. Eh, entonces, ¿circo o coliseo? Pregunta Miguelina. En el Coliseo, sí, dije circo ahorita, perdón, en el Coliseo romano. Ok. Tengo entendido, dice Delia, que si sean condenados o están en el cielo, el Señor toma esas oraciones para quien lo necesite. Que si Sí, sean condenados o están en el cielo, el Señor toma esas oraciones para quien lo necesite. bueno, el condenado no hay oración que lo salve. El condenado no hay manera de interceder por un condenado. Pero están los del purgatorio. Entonces, en el purgatorio hay quienes tienen que purgar mucho y hay otros que purgan menos. Entonces, sí, el Señor puede tomar para el que lo necesite, pero el Señor no lo hace a pesar de mí. ¿Cómo así? Si yo estoy pidiendo específicamente por mi abuelo, el Señor no va a decir, bueno, tu abuelo no, este lo necesita más que tu abuelo. No, porque el Señor respeta la libertad que Él puso en ti. Por eso yo les digo a ustedes, recen por sus difuntos y también por aquellos por quienes nadie reza. Bien. Mira, dice Diana González que si le puede por favor mencionar los nombres de los 7 arcángeles de nuestra Biblia. Y le responde más adelante Miguel Alexander que solamente son 3. Desde Eso, ahí para adelante cualquier cosa es nueva era. exacto. Son 7, pero la revelación nos reveló el nombre de solo 3. Miguel, Gabriel y Rafael. Ya, de ahí para adelante cualquier otro nombre, eso es nueva era. Nueva era o un invento, ¿verdad? No es bíblico. Bueno, yo no sé ni qué decir. Bien, ya realmente nos quedan 2 minutos para responder unas preguntas. Omar, por favor, envíanos las indulgencias por el chat, si es posible. Bueno, es que hay un manual entero. Yo puedo mandarle el link del El link manual del si quiere, manual. porque hay un manual entero que te dice cuáles son las indulgencias, sí. Dice Carolina Herrera, ¿cómo es que en la transfiguración aparecieron Elías y Moisés presencialmente? Si Moisés murió y Elías fue arrebatado, ¿cómo supo Pedro que se trataba de Elías y Moisés? Bueno, no solamente lo supo Pedro, sino que había otros 3 testigos. También estaban Santiago y estaba Juan en esa transfiguración. ¿Cómo lo supo?
puede ser que así como cuando la Virgen se ha aparecido a los pastorcitos, a quienes se le ha aparecido, ella no dice, yo soy María, sin embargo, el alma sabe quién es, y los pastorcitos dicen, una mujer hermosa que me habló con mucha autoridad, que me reveló, etcétera. Puede ser así mismo, el Señor se transfiguró, cambió su aspecto, y como quiera, San Pedro, Santiago y San Juan sabían que era el Señor y que también se le apareció Moisés y Elías a su lado. ¿Cómo fue eso? Por misericordia y gracia. Realmente son misterios que los sabremos al final de los tiempos. Ya la última dos preguntas, Omar. La Sí. diferencia entre israelitas, judíos y hebreos, y qué significa rasgar la vestidura. Bueno, yo decía que lo de hebreos, israelitas y judíos, real en la Biblia, olvídense de lo político de ahora, en la Biblia responde a situaciones históricas específicas. Al principio eran conocidos como hebreos, hasta que surge Jacob, que luego es llamado Israel, y los hijos de Jacob o de Israel crean las tribus, y ese es el pueblo de Israel. Entonces luego el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, se establece el reino de Israel, pero se divide en dos. Israel y Judá, que vimos hoy, son desterrados a Babilonia, y cuando vuelven a la tierra prometida, la mayoría de los que vuelven son solo de Judá, y de ahí en adelante empiezan a llamarse judíos. Pero es el mismo pueblo que el Señor ha ido purificando poco a poco. Y rasgar la vestidura. Y rasgar la vestidura es sinónimo de dolor, de incredulidad. Cuando escuchan algo muy fuerte en el Antiguo Testamento, los sacerdotes se rasgaban las vestiduras para exponer escritura de la ley que tenían dentro de la ropa, y así se muestre que esto es lo que Dios no quiere. ¿Cómo es posible? Esto, diría el dominicano, llora ante la presencia de Dios. Bueno, pues ellos exponían la presencia de Dios en la palabra, y ahí entonces se manifestaba que no era bueno eso que se hacía. Omar, bueno, mira, Yulisa está insistiendo con una pregunta que le he visto ya, pero con relación a la danza otra vez, que si David Ah, danzaba es que si es de liturgia. y cantaba al Señor, ¿por qué no se puede danzar para el Señor en el templo? Si se hace con respeto y cuidado. Ya voy a responder solamente esa, de liturgia. Mucha gente coge la excusa de que David danzaba, sin embargo, David no danzaba en el templo. Los sacerdotes no danzaban en el templo. David danzó para la procesión del Arca de la Alianza de un lugar a otro, punto. No era que David danzaba constantemente. Además, la manera en la que David danzaba era tal que incluso se le veían los genitales. Entonces, una de las cosas que a mí me molesta es que digan, David danzaba, deberían dejar que dancen. Bueno, pues deberían empezar a danzar desnudos, y nadie está pidiendo eso, ¿verdad que no? Entonces, la liturgia no contempla para nada la danza. La liturgia romana latina no contempla la liturgia, y los consejos que nos dan los prefectos de esa congregación es que olvídense de la danza en la liturgia. Mira, yo realmente lo sagrado de lo que es el templo, eh, como que por sí mismo la espiritualidad que debe haber en un templo y en una celebración litúrgica, como que te dice a ti que la danza que no, como que no compagina mucho. Pero nuestra iglesia es rica en carisma y hay de todo. Y Sí, realmente Omar aquí yo entiendo que lo que nos está diciendo es lo que dicen los prefectos de la liturgia, ¿no? ¿Verdad? Y lo que está escrito. exacto. Ya de ahí hay muchas cosas dentro de la iglesia y cada quien sabrá ya en base a qué y el por qué lo hace. Ahora, lo que está Exacto. escrito, escrito está y de eso es lo que estamos hablando. Omar, gracias mil una vez más, la verdad, por darnos la oportunidad no solamente de darnos esta formación, sino de bombardearte con tantas preguntas y que gracias a Dios tú siempre estás dispuesto a respondernos. Bueno, finalmente, Omar, te pedimos por favor que hagamos una oración ya para darle por concluido esta formación de esta noche. Y muchas Sí, gracias. con gusto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestras vidas, que nosotros queremos configurarnos cada día más contigo. No tomes en cuenta nuestras culpas y pon en nosotros el deseo de agradarte, que cada cosa, cada gesto, cada palabra que hagamos sea para agradarte a ti, y que si en algún momento nos desviamos, te pedimos, Señor, que envíes a alguien a corregirnos. En esta noche, de manera especialísima, queremos pedirte por nuestros hermanos difuntos, de manera especial aquellos que están más necesitados de tu infinita misericordia. Señor, que nuestra noche sea una noche de oración para que una de esas almas o las que tú quieras puedan acceder a la gloria celestial lo antes posible. Y a ti, Señora Santísima, Nuestra Señora del Carmen, patrona y reina del purgatorio, te pedimos que según tu promesa, aquellos que han sido hijos verdaderos del Carmen puedan acceder a la gloria celeste, y nosotros nos comprometemos a ofrecer espontáneos sacrificios y ayunos para que esa misericordia de quien tú eres la madre se manifieste pronto entre ellos. Así también, Madre, te pedimos que cuides nuestros sueños y que los frutos que esta formación pueda dar sean para siempre y por siempre glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos por Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.